vida una oración. Oremos juntos, cantemos al Señor. Oremos juntos, haz de tu vida una oración. Familia de Oremos Juntos, qué gozo, qué alegría compartir a esta hora con ustedes nuevamente. Por bendición del Señor, Giovanni Moreno y yo tuvimos la fortuna de grabar este CD, Toca mi alma. Y quiero hacer la alusión hoy porque estoy agradecida con ustedes por el apoyo que nos han brindado. Gracias porque el Señor nos habla a través de la música y de los carismas que Él nos ha regalado. Qué bueno que podamos revisar hoy algunos fundamentos de la tradición del dogma de la Iglesia y la palabra de Dios con relación a un tema, a un personaje muy importante para nosotros, nuestra Madre María, y que ha sido criticado tanto por nuestros hermanos evangélicos. No existe un hombre más grande que haya pisado la tierra que Jesús. Y no hay una mujer más grande que haya pisado la tierra, María. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos. No sé, pero de pronto nuestros hermanos evangélicos creen que la Virgen María simplemente es algo que se nos ocurrió a los católicos, la colocamos ahí y la adoramos, cosa que no es cierta. Nosotros no adoramos la Virgen, la veneramos, entendemos la importancia de María dentro de la Iglesia Católica. Somos la única iglesia en el mundo que cuenta con un papá y una mamá. Gracias a Dios nosotros la tenemos. Nadie la escogió para colocarla ahí, fue el mismo Dios que la prefiguró desde el Antiguo Testamento. Ella desde el Antiguo Testamento ya estaba indicada como para pisar la cabeza de la serpiente infernal. Ella está desde el Génesis, pasa por los profetas y va hasta el Apocalipsis. María no es una parecida en esta bendita Iglesia Católica, Nancy, y eso es bueno que nuestros hermanos lo tengan claro, sobre todo nosotros los católicos, porque a veces tenemos tan poca defensa. No tenemos argumentos. Exactamente, y es como si desafortunadamente alguien viniera a hablar mal de la mamá de uno. Estoy completamente seguro que todos tenemos los argumentos para defender la madre de sangre, porque la conocemos. A nosotros de pronto nos falta conocer un poquito más de María y mirar todos los soportes bíblicos donde María no es una parecida de última, no es paracaidista en la iglesia. Los católicos no la pusimos ahí por tener un adornito, no es un adorno. María es un personaje, como decía Nancy, o una persona importante dentro de la palabra de Dios. Mire, para cualquiera que viniera de esa religión judía, que conocía toda la palabra de Dios y conocieron a Jesucristo, o sea, en ese lenguaje judeocristiano, fácil la prefiguración de María, estaba clarita y ellos la entendieron, ellos no. Y para aquel que conociendo al Señor ya conozca los evangelios y le dé un lenguaje cristológico mariano, María queda completamente clara, queda vista como una persona muy importante dentro de esta bendita iglesia. Así es, Artemo, es que María no fue cualquier mujer, o sea, es que no se trataba que si era María, era ella, o si no, era cualquiera. No, era una mujer que fue elegida desde antes. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que compartamos estas enseñanzas desde la palabra de Dios. Pero vamos a tomar como base la versión de la Biblia de la Reina Valera, que es la Biblia o el texto que tienen nuestros hermanos evangélicos como base para ellos hacer sus estudios. Aclarando de que no hay que satanizar esa Biblia, ¿no? Obviamente, esa Biblia es una muy buena traducción, es una buena solo traducción, que no tienen excelente. Los deuterocanónicos, que son 7 o 8 libros que quedaron antes de los 70, que era toda la traducción que venía del hebreo al griego, y los hermanos evangélicos no lo tomaron. Hay algunos libros como los Macabeos, como algunos capítulos de Daniel, Tobías, Eclesiástico, Baruch, algunos libros, pero el resto del contenido de la Biblia es una buena traducción. Eso hay que aclararlo. Porque... Sí, eso hay que aclararlo. Artemo, entonces entremos en materia. ¿María tuvo más hijos? Según los hermanos evangélicos, sí, claro. Si van a un solo versículo, Mateo 12:49, que le dicen, mire, afuera están tu madre y tus hermanos. Ah, ya ve que sí. Pero tenemos que entender de dónde venimos, cuál es nuestro lenguaje. ¿Cuál es el origen de esta bendita palabra de Dios? Nosotros venimos desde un lenguaje demasiado pobre, porque allá era el hebreo, el arameo, que fue el que habló el Señor, y el griego no eran unos lenguajes muy llenos de riqueza
en contenido de las sinónimos de palabras, una Exactamente. riqueza. Entonces, aquí nosotros tenemos, para describir una familia, tenemos cualquier cantidad de nombres: el papá, la mamá, mi hermana, mi hermano, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi yerno, mi nuera, el entenado, la madrastra, el padrastro, primo, el primo segundo. Eso tiene absolutamente todo, y podemos aclarar de qué persona estamos hablando. En un lenguaje pobre, pues simplemente todos los que eran del clan eran hermanos. Entonces uno entraría a criticar, por ejemplo, que Labán era el tío de Jacob, ¿sí? Sí, sí. Hermano de Rebeca, y de pronto le escribe hijo mío. Entonces dice, no, hijo mío, o hermano mío. Dice, entonces aquí como en la figura, ellos tuvieron alguna situación con Rebeca, el hermanito estuvo con la hermana. No, simplemente todos los que son de un mismo clan, de una misma tribu, eran hermanos. Se llamaban hermanos. Entonces entraría uno a criticar realmente las iglesias evangélicas, porque uno saldría a decir, oiga, ya es un desorden, pero la cosa más increíble, porque todos se dicen hermanos. Sí, claro. Y no es así. Claro. Eso no es así. Bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Por qué María es la Madre Universal? Vamos a ver. ¿Por qué María es nuestra Madre? ¿Y por qué María es llamada la Madre de la Iglesia? Todo desde la palabra de Dios. Hay tres aspectos que son de burla para nuestros hermanos evangélicos, como que María, Madre Universal, que nuestra Madre, que Madre de la Iglesia. ¿De dónde se inventaron todo eso? Mire, para alguien que tuviera un lenguaje judeocristiano, entendería muy claramente las palabras del Señor en una de las 7 palabras que nosotros proclamamos el Viernes Santo, ¿sí? Que es Juan 19, 26 y 27. Cualquier judeocristiano sabe a qué se está remontando el Señor cuando le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Es una profecía de Isaías 64. ¿Cuál es la profecía? La profecía es porque en esa dispersión del pueblo de Israel, cuando los sacaron dispersos a lo que se llama la diáspora, el Señor les había prometido que un día los iba a volver a reunir en Jerusalén y en el templo. Acuérdense que una de las cosas por las que más sufrió ese pueblo en el destierro, ¿sí? En la diáspora, era no contar con su templo, y hay muchos salmos de ese lamento de no poder ir al templo y la alegría de poder regresar al templo. Ese Salmo 121, qué alegría cuando me dije... ¿Sale de ahí? Claro, sale de ahí. Es el regreso de un pueblo, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Claro. Era el gozo de saber que se regresaba a la casa materna. La casa materna era Jerusalén, y el templo era el sitio de reunión por excelencia. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese Isaías 64, el Señor le está mostrando a Jerusalén cómo le regresa. Incluso dice, mira, tus hijos y tus hijas las traen en brazos y vienen hacia ti. Eso fue lo que vio Jesús en el madero de la cruz. ¿Por qué? Porque ya no hay templo. Recuerden muy bien eso. El templo ya es Jesucristo. Ahí hay un texto de Juan en donde él les dice a los judíos, destruyan este templo si quieren y yo se lo reconstruyo en 3 días. Imagínate. Y ellos dicen, nos gastamos 46 años levantando este templo y ahora usted lo va a reconstruir en 3 días. Y como el evangelio de Juan es un evangelio ya muy elaborado, con la experiencia de resurrección y todo eso, el mismo evangelio dice, solo después sus discípulos entendieron que cuando él hablaba eso estaba hablando del santuario de su cuerpo. Claro. Ahora él es el templo. Entonces, ¿qué sucede? Desde el madero de la cruz ya no están llegando los que vienen de la diáspora, estamos llegando todos los que estamos en la diáspora, los que estamos en el destierro por el pecado. Y ahí es donde Jesús visualiza a una nueva Jerusalén, un nuevo templo, y le quiere dejar una madre. Por eso es que él le dice a este joven Juan, que representa las iglesias de todos los tiempos, en eso ni siquiera nuestros hermanos evangélicos lo pueden rebatir. Somos la iglesia. Juan representa a la iglesia de todos los tiempos. Y esa iglesia de todos los tiempos que el Señor le está diciendo a ella, le está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo, te dejo una iglesia. ¿Sí? Y le está diciendo a Juan, ahí te dejo una madre. Es eso, así es sencillo. Por eso María es Madre Universal. María es Madre Universal, porque al regreso de la diáspora, Jerusalén comenzó a llamarse la madre de todos los pueblos, o sea, la Madre Universal. Así de sencillo, por eso es que eso no tiene mucha complicación. Si se lee en ese lenguaje judeocristiano, cristológico mariano, o sea, no lo entiende, lo ve muy claro. Bueno, ahora María es nuestra Madre.
¿Cómo así que María es nuestra madre? Nos toca irnos a un corte, Nancita, pero Bueno, listo. cuando volvamos vamos a mirar por qué María es nuestra madre. Es que todo tiene una sustentación bíblica. Ya regresamos aquí en Oremos Juntos. Señor, oremos juntos, haz de tu, oremos juntos, haz de tu vida una oración. Qué hermoso, hermanos, que nosotros podamos, como católicos, que amamos a nuestra mamita María, tener argumentos desde la palabra de Dios para poder rebatir a aquellos que nos dicen, no, ustedes ¿por qué le tienen tanta veneración a la Virgen? Ustedes, ¿sí? No, María dentro de nuestra iglesia es muy importante. María es nuestra madre. Imagínense que cuando María Magdalena fue y se encontró con el resucitado, ella intentó tocar a Jesús, pero Jesús le dijo, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Juan 20:17 nos dice, Jesús le dijo a María Magdalena, vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Vete donde los hermanos. Jesús se consideraba hermano de todos los discípulos, ¿sí? Por eso, algunas cartas paulinas han tomado como base, cuando se refieren a Jesucristo, mencionarlo como el hermano mayor. O sea, si Jesucristo es nuestro hermano mayor, porque es el primogénito del Padre, pues somos una familia. Y es que es sencillo, mire. En esto uno tiene que mirar por la lógica. Si yo voy a presentarles la señora y hay otro señor ahí sentado, y yo les digo, mire, les quiero presentar mi familia. Él es mi hermano mayor y ella es la mamá de él. Entonces, ¿qué viene siendo de mí? La mamá. Es que son cosas que son elementales. Son sencillas, sí. Nosotros realmente somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. María es la madre de Jesucristo. Jesucristo es nuestro hermano mayor, cabeza de la iglesia. Si María es la madre de Jesucristo, que es nuestro hermano, pues ¿qué viene a ser María? La madre nuestra. La madre nuestra. Y queda facilísimo explicar por qué María es la madre de la iglesia. Ya llevamos María, madre universal, María, madre nuestra. ¿Y por qué María es la madre de la iglesia? Cuando uno vuelve a ese capítulo 19 de San Juan, en 26 y 27, dice el texto, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y termina con este pedacito que sería muy bueno que nuestros hermanos evangélicos tuvieran en cuenta. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a la casa. Dicen los biblistas que ese texto original se puede traducir como plural. Y entonces uno podría decir, desde ese momento los discípulos se la llevaron a la casa. A la casa. Hay un texto muy hermoso en Hechos de los Apóstoles, donde aparece por última vez la madre de Jesús, es decir, María. ¿Y qué estaba haciendo María? Dice la palabra de Dios en Hechos 1, 12, 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaba Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en oración. ¿Qué estaba haciendo María en ese lugarcito con los discípulos? Estaban cumpliendo María con lo que les había ordenado nuestro Señor Jesucristo, compartiendo íntimamente en oración, compartiendo en alabanza, en oración, esa iglesia naciente, ¿sí? Y cómo esa iglesia naciente había acogido a María en su casa. Sencillo, es que esos son los textos, es que ahí uno ve, como dice Nancy, una iglesia que acoge a una madre que le dejaron por herencia. Pero fíjate, Artemito, y permanecían íntimamente unidos en oración. Por eso. Hermosísimo eso. No es un añadido, por eso, no es a eso añadido. iba, no es un añadido, ahí está, una iglesia naciente. Ahí está el paquete de los apóstoles. Si los paquetes de los apóstoles no es la iglesia, entonces, perdone, pero no sé qué tipo de iglesia vino a formar el Señor. Son los que formó durante 3 años, esa es la iglesia naciente. Y los ve, primero, donde ellos vivían, dice el texto que Nancy nos acaba de leer. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde ellos vivían. Y da todo el paquete.
Luego da a María, dice que vivían íntimamente unidos en oración, lo que Nancy nos acaba de compartir. Eso es lo que la Iglesia Católica hace, sí, eso es lo que nosotros hacemos. La verdad es que yo no quiero ser irónico, pero no sé qué va a pasar cuando los evangélicos se presenten delante de Dios y Él les diga, bueno, ¿y mi mamá? No, nos tocó sacarla de la iglesia, eso nos volvió un problema ahí con los católicos. No sé, a mí en lo personal, no me gustaría que nadie le diera el tratamiento a mi madre de esa forma. Dios es muy bueno, misericordioso, entonces, pero si hay algo querido para cualquiera de nosotros, es la mamá. Y antes, por el contrario, yo estaría muy agradecido con que sin que yo esté, me traten bien a mi mamá. Eso, es que son cosas como naturales, son de riñón, son de entraña. Sí, sencillamente que le den el lugar que le corresponde a María. Exactamente, entonces por lo tanto, mire, qué bueno que en estos espacios podamos compartir esto. Mire, porque uno tiene que darle susto que diga que María es la Madre Universal. Sí, es cierto. Hay que leer Isaías 64 y ver la prefiguración que tuvo el Señor para volverle a entregar a una iglesia, a una madre, como le entregó un día a ese pueblo de Israel, a Jerusalén. Sencillo. Ahora, ¿que por qué es la madre nuestra? Ay, porque es la madre de Jesucristo. Jesucristo es nuestro hermano mayor y somos una iglesia, somos una familia. Él es incluso la cabeza de la familia. Y cuando dicen, pues es la cabeza de la familia, ¿y cuál? Si es la mamá de la cabeza de la familia y la familia llama iglesia, yo soy iglesia, pues es mi mamá. Es que son cosas que son casi por herencia, por decir algo. Y luego, ¿que por qué madre de la iglesia? Y está claro, porque es una madre que se queda acompañando a una iglesia y es una iglesia que la lleva a su casa y la coge. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Tenemos claro, María no hace milagros. María es una excelente intercesora. Aquí no adoramos a la Virgen María, aquí veneramos a la Virgen María. Entonces, consideramos que nosotros no tenemos ningún pecado, ninguna adoración, ninguna idolatría por María. Le damos el puesto que se merece, como la Madre del Señor. Total que bueno, que tengamos claro y que tengamos los soportes bíblicos para cuando nos ataquen, simplemente decir, perdóname, pero mira, está en la palabra de Dios y esto es así. María es la Madre Universal, María es nuestra Madre y María es Madre de nuestra Iglesia. Vamos a seguir tocando estos temas durante otros programas. Por ejemplo, en otro podemos tocar como María, como la Madre de Dios, como la Reina Universal de todo lo creado y como el Arca de la Alianza. Mire, la Madre de Dios la decimos en el Ave María, Reina Universal lo decimos en el quinto misterio de los misterios gloriosos y el Arca de la Alianza lo decimos en las letanías. Por favor, entendamos que María no es un añadido de la Iglesia Católica, es nuestra Madre, la Madre de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a ir a un corte. Cuando regresamos, Nancy nos recoge con la oración y podemos tranquilamente compartir la oración y una canción. Una vez más, ahí se los dejo, ya vuelvo, un texto que me regaló el Señor. Es un texto para la familia, es un texto de sanación de familias. El Señor me ha regalado la modalidad de la narrativa, total que es una novela. Pero dentro de esa novela lleva un muy buen grueso de evangelización y sobre todo con un lenguaje muy aterrizado para que las familias entiendan que la familia, por encima de todo, es el mayor patrimonio que Dios nos ha dado. Vamos al corte y ya regresamos. Señor, oremos juntos, haz de tu vida amor. Oremos juntos, haz de tu vida una oración. Cuando tenemos algún tipo de necesidad como humanos, lo primero que hacemos es correr donde la mamá, o sea, uno podrá tener la edad que quiera, pero el día que uno necesite un bálsamo, el día que uno necesite el abrazo sincero, la persona que incluso puede hablar por uno, no hay otro recurso. Hay que buscar a la mamá. Y en esta bendita iglesia tenemos a María. Esa María que nos puede reconciliar incluso nuestra relación con nuestra propia madre. ¿Por qué? Porque es la María que intercede. Recuerden, es una María, eso todos lo conocemos, es la María que al ver un matrimonio que no tienen vino, recorre a Jesús para que le dé una mano, para que lo ayude. Esa es la María que nosotros tenemos, una intercesora, la mejor madre y la madre de mayor influencia. Si nosotros necesitáramos un puesto y nuestra madre fuera conocida del presidente de esa compañía, seguramente con solo hablar nuestra mamá se nos concedería. ¿Cómo no lo va a hacer María delante de Dios si es su hijo, pero también es la madre nuestra? ¿Cómo no va a hablar por sus hijitos? Entonces vamos a colocarnos en oración para pedirle al Señor que bendiga esta relación con María, sobre todo si la hemos tenido abandonada. Porque a veces, qué pecadito, pero María es un bultico que tenemos en la casa, no es nada más. Aún dentro pero de nuestra María, iglesia. pero María es mucho más que eso. Sí.
Vamos a colocarnos delante de Dios y vamos a decirle: Señor, te damos infinitas gracias por la madre que tú nos dejaste. Te damos gracias porque tú viniste a formar iglesia y no solo me dejaste una madre a mí, sino que también dejaste una madre para mi iglesia. Yo te doy infinitas gracias, Dios, por la madre que tú dejaste, la mejor, la más sencilla, la más humilde, aquella excelente discípula y llena de fe. Habrían mujeres en Israel, pero desde siempre pusiste los ojos en una, pusiste los ojos en María, una mujer entre todo ese pueblo, prefigurada desde el Antiguo Testamento, que era nuestra madre, la madre de Dios. A ti, Virgen, te damos gracias, porque así nosotros no te tengamos en cuenta, tú sí estás pendiente de nuestras necesidades. Así nosotros no corramos a ti a decirte: no tenemos vino, tú siempre estarás orando y velando por nosotros delante del Señor para que estemos con el mejor vino. Te agradecemos, Madre, y te pedimos perdón por las veces que tenemos abandonada en nuestro corazón. Gracias, Madre, por acompañarnos. Bendita eres, María. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Hoy te damos gracias por amor eterno, por tu dulce abrazo, por tu buen consejo, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros, pecadores de esta tierra, ruega por nosotros que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Gracias, Mamita María, porque eres nuestra madre. Gracias, Mamita María, porque eres el ejemplo para todos nosotros, el ejemplo para todas las mujeres. Gracias por tu silencio, por tu prudencia. Gracias por tu intercesión, María, en todas las necesidades que tenemos. Por eso te decimos: ruega por nosotros, pecadores de esta tierra, ruega por nosotros que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú, nuestra madre eres tú, nuestra madre eres tú. Gracias, Mamita María. Gracias, Mamita linda, Madre del Señor, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Gracias por tu presencia. Bendita seas. Oremos juntos, cantemos al Señor. Oremos juntos, haz de tu vida